Nuestro anime de hoy comienza con Kazami Yuji, que estudia en la prefectura Yamanashi. Nuestro protagonista se estaba mudando de ciudad y fue interrogado por ello, pero aún no sabe dónde vivirá y la policía cree que es un criminal. Sin embargo, recibieron una llamada de la organización especial y les dijeron que liberen a nuestro prota. Al irse lo esperaba una chica que se sorprendió por cómo terminó con la policía tan rápido. El prota simplemente dijo que él no cooperó con la policía, a lo que la chica se sorprende. Más tarde vemos que llegan a la escuela donde estudiará el prota. La chica que lo fue a buscar resulta que era la directora Tachibana Chizuru y le dio la bienvenida a la escuela. El prota tenía preguntas ya que la escuela estaba vacía, a lo que Chizuru respondió diciendo que solo la élite está en esta escuela, por lo que solo hay 6 estudiantes. Luego hablan sobre los dormitorios que aparentemente comparten los 6 estudiantes. Pero por último, Yuji pregunta si esta escuela es ordinaria. La directora le dice que sí, y que recuerda que él le pidió estar en una, pero debido a las capacidades y circunstancias del prota, dice que no hay otra escuela ordinaria en la que pueda ser aceptado. Luego se dirigen a las habitaciones. Allí tienen baño y cocina, además de los muebles necesarios. Tras esto, el chico queda a solas con una sirvienta, pero ella inicialmente piensa que el prota es un acosador. La chica se llama Komine, sin embargo la directora soluciona aquel malentendido rápidamente. Komine es delegada de la clase del primer año y por eso ayuda a los profesores como Might. De esa manera fue que terminó usando el traje. Simplemente es una buena chica servicial. Después el chico es guiado por ella a su habitación, donde vemos que es todo bastante normal y se ponen apodos mutuamente. A ella ahora la pasaremos a mencionar como Sachi. Luego pasamos al siguiente día, donde el prota inicia su día con una rutina en la que corre en las mañanas y luego desayuna, cosa que hace desde que vivía en las montañas. Según su maestra, él debía ser rápido. Al salir de su habitación tras esta rutina, se encontró con 2 chicas que eran muy exhibicionistas. Las chicas se dan cuenta rápidamente de que él es el estudiante nuevo, así que ahora se nos presenta a Sao, a Mane y también a Irisu Makina. Después, el prota mientras camina por la escuela se encuentra con una chica que está cantando. Resulta que pertenece al club de teatro. Ella negó a actuar y entonces se presentó Matsuhima Michiru, que se encontraba nerviosa con el nuevo estudiante frente a ella. Ella dijo que en caso de que Yuji necesite ayuda en algo, cuente con ella. Aunque después Michiru actúa de forma engreída y se siente incómoda ante Yuji, que solo tiene una expresión. La chica es muy borde y se toma todo como una actuación. Y lo admite. El prota incluso se da cuenta de que ella quiere llamar la atención y hasta puede evidenciar que incluso se tiñe el pelo. La chica se siente avergonzada con él. Esto debido a que puede detectar cómo actúa. Sin embargo, sigue actuando como tsundere. Y el prota luego de eso espera por las clases. Las demás chicas llegan y la borde sigue armando terrible desmadre en el aula y hace llorar a Sachi porque le dijo que ya no le diga Michiru-sama. Aún faltaba una alumna llamada Sakaki, igual pero no apareció. Luego Sachi le muestra toda la escuela al prota, que sigue intrigado por la última chica, sin siquiera esperar un capítulo, ya que Sachi casi se declara y todo. El prota no se da cuenta de nada y dice que debe mantenerse en guardia. Dando vueltas por la escuela vemos que la chica restante está leyendo. Su nombre es Sakaki Yumiko. El prota se presentó ante ella, pero la chica lo miraba de forma asesina e incluso intenta clavarle una navaja. De esta forma tan simpática se presentaron esos dos. Más tarde el prota vuelve al lugar donde se encuentran las habitaciones y sabe de que nadie tiene tareas y tiene dudas de qué hacen las chicas. Sin dudas, este tipo es todo un suertudo. Al entrar a su habitación se encuentran con Amane, que está totalmente sin ropa y piensa que va a pasar algo más. Ya saben a qué me refiero. La chica empezó a reír por la reacción del prota, porque no actúa, casi sorprendido, y dijo que siempre se cambia ahí. El prota sigue actuando como si nada al verla, pero finalmente tras tomar un refresco la halaga. Un poco después la chica le pregunta si él tiene una hermana, ya que actúa como si nada al verla desnuda a ella. El prota le respondió que perdió a toda su familia. Amane al saber esto se disculpa, pero al prota no le afecta y ella le preguntó su nombre y el nombre de la hermana del prota era Kazuki. Amane dijo que solo preguntó por curiosidad, pero reaccionó con sorpresa a lo que dijo. La chica siguió intentando seducir al prota, pero no hay caso y pasan a hablar de lo que él va a cenar.
Ella, frustrada, dice que su hermana le hará la cena y se va, aunque el prota aún no se acostumbra a lo que dice y que no sabe cómo la chica pasó a la habitación. Tras eso, él se pone a procesar que él cerró con la llave la puerta, pues resulta que ella pasó con una ganzúa. Amane había sido testigo de la muerte de la hermanita del prota y después pasa a ver que Sachi está armando un artilugio. Y más tarde, en el tejado, vemos que Yumiko quiere actuar contra el prota y no lo quiere aceptar. En eso, vemos que el prota recibe una llamada en la que le dicen que hace un buen trabajo. Yuji en su habitación tenía un francotirador y de esa manera pasamos al siguiente día. Yumiko, sin previo aviso, quiso apuñalar por la espalda al prota, quien burló el ataque fácilmente. De esta manera, la chica dice que aún no mató a nadie. Amane dice que todo sucede porque él se acercó muy rápido a esta loca y mientras decía esto, lo tocaba con sus pies. Pero eso molestaba a Yuji. El prota dice que sus sentidos se agudizan siempre que lo requiera y a esto su compañera le dice que así nunca tendrá novia. De esta manera reveló que también vivía con su maestra. Más tarde, Yuji leía libros bajo el sol aunque sufría el calor y en eso encontró a Makina durmiendo y pensó que estaba muerta por unos segundos, aunque supo que durmió ahí porque era un lugar agradable. La chica al despertar ni cuenta se dio de que el prota le seguía. Esta chica intentó después pescar una langosta y casi cae al agua. El prota llegó a tiempo y evitó que cayera, de manera que la niña estuvo agradecida. Después nuestro prota notó que ella lo evita y para entrar en confianza le empezó a decir Oni-chan. Después el prota atrapó a la langosta y le dijo que si no comía algunas cosas por un mes podía volverse azul y la chica quería hacerlo. Tras eso le enseñó a pescar durante toda la tarde y ambos se volvieron más cercanos. Makina luego le obsequió una manzana, pero luego los observaba la loca de las navajas, que por cierto ella fue a hablar con la directora porque pensó que Yuji violará a cada una de ellas. Esto sucedió en el momento en que se enteró que fue inscrito. Así fue como comenzó a faltar a clases y usó todo lo que sabía para conseguir datos sobre él y notó que sus datos eran contradictorios y por eso no confía en él. Al siguiente día, el intento de asesinato de Yumiko se repitió y ya las demás lo veían como un juego porque ella no lograba hacerle daño. De esta manera quedó expuesta ante toda la clase y se fue asqueada por la mirada de Michiru. Los demás empezaron a bromear con que le cobrará con sangre por mirona. El prota más tarde fue a hablar con la directora y esta última le dijo que se debe sentir como un intruso en la clase y por eso la ataca Yumiko. Yumiko nunca había estado cursando con hombres y por eso debe sentirse fuera de ambiente, o eso piensa la directora. El prota quiere saber cómo solucionar el problema, pero la directora cambia de tema. De esta manera, el prota respondió a lo que ella preguntó, diciendo que se siente como un espía en una clase. Sin embargo, se siente incómodo y también piensa que no es el mismo al verse sonreír en el reflejo. La directora le dijo que todas ellas decían lo mismo cuando llegaron y que todos tienen un pasado que no puede saberse públicamente. El prota luego se pregunta mientras está solo, ¿cómo lograr adaptarse tras perder todo? Makina de repente apareció junto a él y lo siguió. La relación entre ellos pasó de ser distante a bastante cercana. Más tarde, el prota le cuenta una historia que escuchó en su escuela anterior. En otra ocasión, vemos que Amane está sorprendida de lo cercanos que son estos dos ahora, y ella cree que debería hacer lo mismo con Sakaki, aunque ella siempre intenta apuñalarlo, así que es difícil. Amane insiste en que es buena persona, ya que ella recientemente ayudó a muchas personas haciendo trabajo voluntario. Fuera de la escuela había un auto con una mujer que llamaba a Yuji. De esta manera, las otras dos chicas se adelantaron. Mientras el prota salió un momento, la mujer le preguntó cómo llevaba la vida escolar, a lo que el prota le dice que no hubo problemas, y el prota dice que su problema es ella. El prota dice que ella trae mentiras, por lo que ella le dice una pequeña amenaza en broma, y de esta forma se fue. La mujer en realidad solo vino a hablar con Yuji. Ella estaba frustrada por el asunto de la policía, ya que lo detuvieron porque no tomó el tren por capricho de él, y el alto mando le reclamó a ella. El prota se disculpó con ella y procedió a irse después de eso. El nombre de ella es Julia Barbera, o GV, y dice que es una mujer que solo da problemas al prota. Ahora Yuji piensa cómo explicar todo a sus compañeras que estaban furiosas, y dijo que era su jefa, así que calmó la situación. Él explicó que se deshace de la basura y hace trabajo sucio, y que ella es de administración y no se ensucia las manos. De esa manera ya empezaban las clases, pero Amane le preguntó antes de eso si ella era su novia. El prota, para calmar todo, dijo que no es del tipo de persona con novia. Amane siguió preguntando qué hacía él antes de llegar a la escuela, a lo que el prota le dijo que vivía con una persona que se hacía cargo de él y que era amiga de
esa mujer. Amane se quedó más tranquila al saber todo, y Michiru siguió haciendo el típico acting de tsundere. En la tarde, Sakaki intentó atacar al prota por sorpresa cuando nadie estaba en las habitaciones, pero él usó fuerza de más para defenderse y se disculpó. Ella se asustó, pero Yuji dice que no le hará daño, y que no son ninguna clase de enemigos entre ellos dos, así que le pidió que piense mejor las cosas, porque si lo apuñala será tarde para arrepentirse de algo. Así, ella procedió a preguntar sus debilidades, aunque no logró ningún resultado. De esta manera comenzaron a tener una conversación rara para empezar a ser amigos, y Yuji le dijo que usen sus apellidos para entrar en confianza primero, y ellos dijeron mutuamente que era un placer. Parece que así se calmarán las cosas. Luego vemos que Yumiko se quedó pensando acerca de todo, y cuando se dice acerca de todo, se hace referencia a la llegada de las demás. Empezó otro día más y el prota sigue con su rutina, pero el prota atrapó a Amane entrando en su habitación, pues ella quería despertar a Yuji dándole un beso, pero esto lo perturbó un poco, porque él siempre está en guardia. Ella dice que está todo hecho un desorden y huele la ropa del prota. Esta chica es algo obsesiva al punto que se puso a oler la cama de nuestro prota y empezó a autocomplacerse. Ella es una pervertida irremediable, y el prota se dejó de preocupar. Amane se sintió avergonzada, pero el prota dice que aunque sea, no frotó la almohada en su entrepierna, y eso lo deja tranquilo. Luego de eso, ellos dos y Makina van corriendo a la escuela, mientras cantan que Amane es una perra que se complace en las sábanas de los hombres. Luego, en el aula piensan qué tomar para desayunar. De esa manera, Sachi fue a buscar todo, y Amane se queja de que Makina copia al prota en todo. El prota le dijo sobre eso y le hizo caso, pero no a las demás. Luego se van Amane y Makina a preparar las cosas de la clase. Yumiko tras eso dice que Amane antes era muy diferente, porque sufrió un accidente de tráfico, el cual ya vimos anteriormente. Cuando regresó Amane, todavía no volvió Sachi. Ella fue al campo a buscar leche como una completa loca, y Yumiko dice que nadie es normal, incluyendo al prota. En el descanso vemos que el prota escuchó a Michiru haciendo cosas y la regañó, pero era un malentendido. Ella era perseguida por un gatito. Ella le pidió ayuda para devolverlo de donde vino, pero el prota le dijo que no. El prota le dio una pista, y el olor a cítricos molesta a los gatos, y ella tenía champú de uva, así que usará su pelo para espantar al gatito. Así empezó el duro combate del gatito contra esa chica tsundere, dando una escena súper rara, y el gato se subió a la cabeza de la chica, pero de pronto escapó. Más tarde vemos que el prota, por falta de sueño, le dijo algo sin saber a Sachi, y creo que dio problemas, así que la chica le tomó las medidas a Yuji para hacerle una riñonera de tiburón. Ahora piensa en qué carajos hizo, pero era tarde. A ver, recapitulemos la situación. El prota seguía con Michiru, que tenía una riñonera de tiburón, y apareció para arreglarla Sachi como si fuera invocada. Así que el prota dijo una idiotez sin pensar cuando ella habló de la riñonera, y se puso en modo NPC. Así, el prota por falta de sueño le pidió una riñonera a Sachi sin saberlo, aunque Michiru tenía el pensamiento de que lo hizo el prota, pero Sachi insistió que él no haría eso. El prota repetía como disco rayado y así aceptó que Sachi haga la riñonera para él, y encima de la mejor calidad. Ahora el prota deberá usar la riñonera, pero Sachi dice que casi la terminó, así que el prota le dice que quiere que sea de un perro del monte, unos animales que pueden correr en reversa. El prota quería evitar que ella haga la riñonera, pero ella dice que puede hacerlo en 20 minutos. De esa manera Sachi se fue rápidamente y el prota empezó a hacer un total berrinche de que él debe dormir más. En ese momento llegó Sachi y también Makina. Ahora el prota debe usar la riñonera y no está feliz, pero agradece a la chica aún así. Para salvar de la situación al prota, Michiru le convence a Makina de que se la quede. Sachi no estaba convencida, pero el prota le dijo que se la dejara y se dio. Makina estaba feliz porque la riñonera tenía sonidos incluso, y se le agradeció a Yuji por lo que hizo. Más tarde, Amane se lastimó jugando béisbol y el prota la llevó a la enfermería. Allí ella le reclama por ser tan frío y le pregunta que si le avergüenza ayudar a otros. Amane un momento después le pidió ser novios y fue amor a primera vista. Ella dice que se enamoró de él porque piensa que es indefenso y a él le gustan las chicas como ella, pero no parece estar convencido de estar en algo, así que ella quiere ser su hermana. Amane se ofreció a ser su hermana mayor, pero Yuji sigue rechazando las ideas, pero como ella dice que perderá la confianza, la deja que actúe como su hermana. De esa manera ella lo empezó a tratar como tal, así que la chica al día siguiente le hizo el almuerzo al prota, pero él le pregunta aún por qué le da tanta atención.
razón. Ella dice que solo lo hace para consolar sus sentimientos por él. Y en resumen, ella lo dice para confirmar que quiere consolar sus sentimientos. Y así, momentos después de eso le da de comer. Pero el prota se sentía sofocado, ya que desde que murió su maestra, él no intentó ser cercano con nadie, pero no estaba satisfecho con esa vida que tuvo. Y ahora se le nota más alegre. Al día siguiente, Yuji ve en la costa a Michiru, que está maravillada por lo grande que es el mar. Además de que busca a su gatito, aunque lo niega constantemente. Después decidieron poner un nombre al gato, aunque el prota le quería dar un nombre raro. Después se sentaron a apreciar el cielo y Michiru le teme a la falta de luz de la noche. La chica quería morir, pero ocultaba lo que sentía. Pero después pasa a hacer la pregunta evidente al prota de ¿qué siente a alguien al morir? Más tarde se encuentran en la residencia mientras el prota recuerda ese momento y le había respondido que es como dormir eternamente. Entonces, al ritmo de la boca, le hizo la petición de que en caso de que ella muera, le ponga su tumba en la costa. Volviendo al presente, después tuvieron una discusión tonta, para después separarse tras una discusión de que la vitamina C los vuelve más inteligentes. En la noche piensan qué sucede con Michiru con la pregunta que ella le hizo al prota, además de que se hace la idiota para disimular que las cosas andan bien. Tras caer un rayo, las chicas fueron a dormir y hubo un apagón. Los gritos se empezaron a oír. Parece que Michiru era la de los gritos. Ella estaba caminando dormida al parecer. Sin más preocupación, Yumiko se fue a dormir. Sachi sabía que la chica hacía eso con frecuencia mientras llora y baila de forma rara. Al siguiente día, el prota dice que tiene algo que hacer y pasa de las chicas. A la vez que pasa eso, Yumiko se estaba por ir, pero ella dice que no tiene experiencia en eso antes de marcharse. Pero primero, Amane hace una encuesta de que si los hombres y las mujeres pueden ser amigos. Justo entonces llega Michiru, quien opina sobre esto diciendo que no está segura, y se volvió a ir. El prota notó algo raro en el comportamiento de ella. La chica tiene un fuerte dolor de pecho que lo notó al alcanzarla en la fuente de la escuela. Sin embargo, la tsundere no quiere ayuda de el prota, pero él la siguió hasta la costa. Michiru empezó a decir que ella deseaba morir en código, pero el prota no le entendió. Entonces Michiru prosiguió diciendo que mejora su salud y solo descansa con su gatito. El prota entonces se pregunta si ella es la Michiru que conoce, pero ella le dice que ignore eso y volvió al tema de la última conversación que tuvieron en ese lugar, pues siguieron hablando de la muerte y el qué pasaría si vuelves cada día tras pensar que será el fin. Entonces el prota dice que la gente no vive sola y que todo tiene un costo. La chica intentó pasar del tema. De esa manera el prota le pidió ir a los dormitorios, pero antes Michiru le pregunta si él tiene una amante, pues ella manifiesta que sí quiere tener uno. Además le preguntó cómo es tener un beso. El prota respondió de forma algo simple y la chica le pregunta si puede intentarlo. Así que Yuji accedió y ella lo hizo. De esta manera, ella se quedó algo extrañada y Michiru volvió a actuar como normalmente lo haría y tragó pasto. Michiru no recordaba nada de la situación y se pregunta si hizo algo raro, pero el prota le dijo que ella siempre actúa raro. Al otro día, ella estaba hablando con Yumiko mientras leía. La rubia decía ser una gran atleta y de esa manera hicieron un pequeño combate. Mientras eso pasaba, el prota reflexionó acerca de lo del día anterior, pero lo más extraño es que ella no lo recuerde. El prota admitió que pensaba de ella, de que lo que hizo el día anterior no tiene sentido. Sin embargo, el prota lo dijo con una palabra que ella desconoce y queda confundida. Así que Michiru no estaba ni cerca de la respuesta. De esa manera, Yuji le dice que si quiere que lo repita para que pueda entenderlo. De esa manera, el prota se acercó e intentó besar a la tsundere para que lo entienda. Michiru salió corriendo afuera y no quería ver al gatito, pero se arrepentía por espantarlo. Más tarde vio a Yuji y estaba avergonzada. Además, ella le puso de nombre al gatito Miaumel. Como oscurecía, el prota dijo que debían volver, pero la chica quería disculparse con su gato, pues ella sentía que su gatito es como su mejor amigo. De esa manera, ambos volvieron a la academia, pero el prota se desvió un momento de Michiru, pues alguien había atropellado al gatito de Michiru y se sintió terrible. Ahora tomaron un taxi y querían salvar la vida del gatico que estaba mal herido. En el auto, ella lloró y el gatito
gatito murió lentamente en brazos de ella, dando un momento muy triste. Tiempo después, Yuji entró a la habitación de Michiru y descubrió que ella se drogaba. Y mientras tanto, ella aún se sentía horrible por lo del gatito. Días después, ella estaba mejor, pero el prota seguía preocupado por el estado de ánimo de la chica. Sachi estaba feliz de que ella esté mejor, aunque no sabe la versión real. Amane y Makina aparecieron entonces y esta última quería jugar con Yuji, pero él estaba atento en Michiru, que aún no estaba bien. Michiru ahora estaba sola y ya no tiene dos personalidades, es decir, la Michiru animada y algo torpe que quedó enterrada tras la muerte del gatito. El prota no entiende a qué se refiere ella y le aclaró que es como escuchó. En la tarde, Sachi se acercó a Yuji y le dio una caja que le habían dado a Michiru, y ella no quería volver a ver esa caja. Sachi, sin embargo, traía una sierra para abrir esa caja y se arrepintió porque pensó que estaría mal romper la caja. De esta manera, le confió la caja a Yuji, quien la abrió después de que la encargada se fue. Así que vio el contenido que lo hizo ir a hablar con Michiru. El prota leyó el diario de la chica donde decía que hicieron un trasplante de personalidad al pasar un corazón a su cuerpo. El prota está sorprendido por eso, pero cree todo lo que leyó. Sin embargo, la Michiru original no quiere volver, y eso que la que originalmente estaba en otro cuerpo se niega a que ella no vuelva. Ella está triste por la decisión de su otra conciencia, pero la Michiru original no quiere seguir después de lo que pasó. Sin embargo, quieren hacer algo ambos para que volviera, pero la chica que ocupa su cuerpo no quiere seguir sin su otra parte. De esta forma, Yuji quiere interferir en esto y le da las pastillas que la original tomaba, esto para suprimir a la que actualmente controla el cuerpo. Yuji así la quería hacer volver aunque pusiera su vida en riesgo por su amiga, y le preguntó sobre sus sentimientos. Michiru quiere morir, ya no quiere perder más a nadie. El prota le preparaba una tumba para enterrarla en el lugar que ella deseaba, y ella morirá en el mundo que ella quería, en una caja bajo tierra. Después pasamos a ver a una niña tocando piano que se siente muy inútil. Ella quería morir tirándose desde el tejado de la escuela, pero una viva la detuvo. Entonces otra chica le dijo que era injusto que muera. Así se conocieron ambas chicas, que ahora comparten cuerpo y pasaron muchos momentos unidas. Pero el tiempo pasó y la amiga de Michiru se suicidó frente a ella. De esa manera, como ella iba a morir por su corazón débil, le dieron el corazón de su amiga, que le dijo que no se preocupe, que se hará cargo de sus debilidades. Esa es la manera en la que Michiru intentó suicidarse al aparecer otra personalidad en su mente. Volvemos al presente y Michiru gritaba por ayuda de Yuji. Ella quería vivir y no quería perder más a nadie. Michiru recordó en ese entonces su pasado en la rehabilitación. Ella fingió su felicidad con un personaje torpe, aunque llegó Yuji y le hizo cambiar eso. De esta manera, en la mente de Michiru apareció su amiga despedazada y le invadía su mente. Michiru se sentía aterrada por su mejor amiga que le atormentaba en sus recuerdos, todo debido al trauma de su infancia. Sin embargo, sabía que tenía que dejar atrás el pasado, despidiéndose de su amiga y su gatito. De esta manera, ella salió de la tumba donde estaba. Michiru salió tras 3 días de la tumba. Yuji sabía que ella quería seguir con vida y la esperaría el tiempo necesario. No pensó en una posible muerte para ella. Yuji se quedó los 3 días a su lado porque no podía dejarla sola ahí y comer. De esta manera, Michiru, alegre por vivir, abrazó a Yuji. Sin embargo, le preguntó qué iba a hacer si ella moría nuevamente. El prota dijo que nunca le dio una droga y eran dulces. Eso le hizo ver su voluntad de vivir. Michiru ahora se iba a confesar al prota, pero no lo hizo y volvieron juntos a la academia. Yendo en auto, se sorprendió de dónde era dirigida la chica por Yuji. De esa manera, Yuji llevó a Michiru a ver a sus padres. Ella se acercó a la casa de sus padres y había una señora desconocida. La información fue brindada por alguien que conocía el prota. La otra Michiru no volvió después de esto. Sin embargo, sigue actuando como una tonta tsundere de vez en cuando. Luego hicieron una tumba al gatito, pero terminó de esta manera la historia de aceptación de Michiru. Ahora pasamos a ver el pasado de Sakaki, y ella era la burla porque fue una hija no deseada. Esto provocó la furia con sus falsas amigas y le cortó la mano con su bisturí. Aún ella no borra eso de su mente a día de hoy. Yumiko, sin embargo, está estable en la actualidad y 2 agentes hablaban de la situación, pero este tipo buscaba por cualquier medio asustar a Yumiko y todo para que se calme. Ahora volvemos a la academia y están jugando Monopoly. La situación era tranquila entre todos. Yumiko, sin embargo, fue para otro lado y Yuji fue tras ella. Yumiko entonces le pregunta por qué hace eso a nuestro prota, y él le dice que fue enviado a protegerla por parte de GV. Luego vemos que Yumiko se pone a dibujar mientras habla con Yuji y dice que no le agrada hablar con otros y por eso lo hace. De repente comenzó a llover y vemos que lleva su bisturí como siempre. Así que aparecieron unos hombres que buscaban atemorizar a la chica, pero estos no sabían de los reflejos
reflejos del estudiante, así que tras defenderla, escaparon de allí. Yumiko se quedó sorprendida y estaba muy asustada, así que abrazó a Yuji preguntándole por qué es tan fuerte, aunque él no se considera así. Yumiko se siente débil y contó que su padre quería un chico en lugar de una chica. Como su madre no podía tener más hijos, la apartaron. Ella por eso quedó débil físicamente y emocionalmente, al punto que la hospitalizaron. La madre de Yumiko estaba sola y ella no conseguía amigos. Su madre ya no sonreía, a pesar de que la visitaba a diario. Un día su madre se mostraba decepcionada, mencionándole que ella tuvo que ser un niño. Esto la destrozó a la pobre chica y cortó su pelo en medio de una crisis. Así que su padre tuvo otro hijo con alguien y la madre de Yumiko entró en tal depresión que se quitó la vida. Todo eso la traumó, pero su hermano también murió y su padre la fue a buscar como si nada, buscando que ella sea la heredera. Pero la gente la veía mal todo el tiempo y ella contó que lastimó a su compañera de la escuela con una navaja. Esto sucedió en la escuela donde ella fue criada por su padre para aislarla. Por último, mientras va con su monólogo, manifiesta que no se siente que tenga valor como ser humano y posteriormente se disculpa con el prota por contar todo esto. Tras eso, Yuji y Yumiko volvieron a la escuela y el padre de la chica dijo que la cambiará a una escuela en Estados Unidos, además de que cerrarán la escuela en la que se encuentran. La directora dijo sobre esto a Yumiko y expulsarán a Yuji si se niega al cambio de escuela, y todas estaban preocupadas fuera de su habitación ya que querían hablar con ella. Yumiko se fue a su habitación tras eso y llamó a su padre, pero de repente su padre apareció en la entrada de la escuela. Yuji entonces enfrentó al padre, pero él decía que era el dueño y lo quería obligar a traer a Yumiko. Michiru tras eso se enojó con el padre de la chica, que decía que tenía su agenda llena y no podía darle tiempo para pensar en su hija. No sé de dónde me suena esto, pero bueno, sigamos. El hombre se enojó con Michiru y todos allí, pero de repente la hija del empresario bajó a enfrentarlo, mientras este decía que la llevará. Yumiko, sin embargo, tenía un arma y les pidió a esos hombres que hablaran. Los chicos se refugiaron en la escuela. Entonces Yumiko reclamó a su padre por lo que hizo a ella y su madre, y que no quiere saber nada de él, que ella no quiere convertirse en alguien como su padre. Entonces el padre de Yumiko se acercó sin importar que su hija le dispare. Así ella le dio en el hombro y se negaba a acercarse a su padre, pero se quedó sin balas y las fuerzas especiales avanzaron. Aunque Yumiko tenía una granada y piensa quitarse la vida de ser necesario, y le pide pensar que ella nunca existió, disculpándose con él en ese último momento por lo que acaba de hacer. La chica quedó totalmente destrozada y su padre gritó al ver el cuerpo. Las fuerzas especiales llamaron a emergencias y procedemos a ver la tumba de la chica, mientras su padre se lamenta. Yuji estaba ahí y le agradeció que no cerrara la academia, pero no entiende el motivo, y todo fue debido a una nota que le dejó ella en su habitación, y le tocó el corazón al hombre. El padre de la chica finalmente estaba orgulloso de ella. De esa manera se fue, pero resulta que Yumiko se escondía en el lugar y dice que sigue odiando a su familia, aunque está feliz de ser hija de sus padres. Así la chica se despidió de su padre. Después pasamos a ver cómo el prota armó un plan con los agentes, los cuales estaban de su lado. Yuji le ayudó a hacer todo para que pudiera vivir la vida que quería su amiga. Así que las balas eran reales, pero las disparó el prota con un francotirador en otra ubicación. Pero Yumiko podía estar tranquila ahora. Aún así hubo problemas para hacer todo el protocolo. Ella confía en Yuji ahora y es más alegre, además de que está agradecida por todo. Otro día comenzó. Ahora era fin de semana y Sachi limpiaba mientras Michiru actuaba más tonta de lo común. La pelirrosa siente que todo es a causa de Yuji. Más tarde ella apareció atrás de él y cree que de seguro todas se apegaron a él porque hizo algo bueno, aunque ella no se alegra y piensa que quizás debe cambiar. Sin que pase mucho aparece Makina e interrumpe sus pensamientos. Sachi en el baño empezó a contar números hasta sentirse tan mal que casi se ahogó. Resulta que le dio fiebre por querer contar hasta 10,000. De esa forma la atendieron Akane y Makina. Mientras Sachi dormía, mencionó el apodo que le puso a Yuji. Al día siguiente, Sacha estaba mejor y se disculpó por preocupar a todos. Yuji se había ido de la escuela a investigar algo mientras todos estaban en clases. De esa manera, Yuji observó los juegos de un parque y supo que Sachi era una amiga de la infancia. En la escuela, Michiru le pidió a Sachi que se deshaga de los exámenes y ella cedió. Cuando Yuji llegó a la academia, Sachi se estaba encargando
encargando de eso. Las chicas aún estaban preocupadas por lo que pasó a Sachi en el baño. Entonces el prota se encargará de hablar con ella. Yumiko, antes de ir a su dormitorio, le dijo que si sabía de la niña, la cual incendió una escuela para evitar un examen, y le pidió que no le deje hacer nada peligroso a Sachi. El prota le pidió ayuda a Yumiko en caso de que algo se salga de control. Mientras tanto, Sachi pensaba que debe ser buena chica y tiene una máscara para poder respirar con gases. En las noches ella tomó notas de la escuela y no dormía bien. Yuji observó todo claramente y Sachi preparaba químicos y gas para hacer un incendio. El día anterior del examen, Sachi no apareció y en la noche colocó garrafas por toda el área. Ella preparó explosivos para el momento necesario, pero en la noche las chicas fueron porque Yuji les pidió ir con ella. De esa manera, Sachi activó los explosivos por error mientras estaba con sus amigas. Sachi pidió salir urgentemente del lugar y no entendía por qué las demás estaban con ella, pero Yumiko notó todo y pidió que salgan urgente. Pero Michiru quedó expuesta a la dinamita y Sachi se lanzó sobre ella y pidió que corran, pero el contador llegó a 0 y no pasó nada. Justo entonces llegó Yuji y el prota pidió una tontería de qué hablar para quedar a solas por un momento con Sachi, pues él había modificado los explosivos para que no suceda nada al llegar a 0 su contador, de forma que evitó todo. Sachi se asustó tanto que se hizo encima. Cuando ella se terminó de cambiar, el prota le dijo que se acordaba de ella. Su apodo era Sakchan y sus padres murieron en un accidente. Claro, cuando ella era pequeña. Allí es donde se sabe que sus padres tenían tanto trabajo en la fábrica al punto de no poder darle atención a su hija. Una segunda casualidad. ¿No lo creen? Sarcasmo al mundo moderno. En esa época conoció al prota y pensó que eran parecidos, pero con el tiempo Yuji desapareció. El día de su cumpleaños número 10, Sachi se desquitó con sus padres, porque apenas si le hicieron caso después de mucho tiempo, aunque ella es consciente de que es una conducta negativa ante ellos. Mientras estaba en el parque, sus padres la buscaban, pero un camión acabó con la vida de ambos, dando una imagen tan traumática que se desmayó. Sus padres quedaron en un coma y siente que por eso debe cumplir todo y ser buena chica, y estaba agradecido de que ella le dio felicidad. En el último tiempo que se vieron ambos, ella alegró a Yuji, ya que tenía depresión. Yuji, tras decirle eso, le dice a Sachi que no estuvo mal, que ella era solo una niña y seguro fue todo muy duro hasta ahora. El prota quiere hacer algo para agradecer por lo que ella hizo por los años atrás, y ella lloró en sus brazos. Ahora Yuji piensa borrar la evidencia de todo. Así explotaron los explosivos poniendo fuegos artificiales como camuflaje. El día después de eso, Yuji fue con Sachi a la fábrica de sus padres. Se sabe que su padre ya estaba muerto, pero su madre seguía viva y en aquel cumpleaños le dejó una carta en el taller en la que le agradecía ser su hija. Sachi comenzó a llorar y estaba agradecida con sus padres. Y ahora ella piensa visitar a su madre más seguido, la cual está en coma. Cuando volvían, Sachi le pidió un abrazo a Yuji. Ahora cambiamos la situación. Makina le dejó un mensaje al prota, en el que le decía que ahora Yuji era su padre. A esto le pide una explicación, porque no entiende nada. Ella le pidió al prota que sea su padre en ese momento. Ahora resulta que Yuji ante los demás dijo ser el padre de Makina, pero nadie entiende nada. El juego de ellos dos había ido a un nivel muy extraño. La niña le dio un cheque de 70 millones para eso, y resulta que ella tiene una familia política. Entonces con su compañera de trabajo el prota habla del tema, y ella tiene miedo de que le pida casarse en un futuro. Yuji sabe que no puede dejar pasar el tema, pues ella es la hija mayor y la organización está vinculada a su padre que supuestamente falleció. Entonces el prota le pidió documentos para ver qué hacer. Así fue que la niña lo tiró al piso y lo besó al prota 2 veces. FBI, vengan aquí. Akane los atrapó justo en ese momento. Más tarde vemos al prota hablando con la directora que le dio la información. La parte materna estaba involucrada en corrupción, por lo que el padre de Makina iba a enviar la información a inteligencia, pero lo mataron cuando iba a hacer eso. Nada lejos de la realidad. Tras un secuestro, Makina fue desenredada porque es débil físicamente y le dejaron todo a su hermana. Luego, cuando se junta con las chicas que están plantando árboles de manzana, Makina quiere que crezcan para darle manzanas al prota. Más tarde vemos que comienzan las vacaciones para todos y están felices por ello. Al prota le vemos que tiene una rutina estricta para Makina y piensa entrenarla. La chica es rápida, pero Yuji le supera por mucho. Amane y Yumiko
Yumiko estaban hablando y resulta que Yuji pidió algo en internet. Yuji después le enseñó a usar un francotirador y aunque Makina falló el primer disparo, el segundo lo dio, pero Yumiko estaba en la zona. Yumiko se quedó sorprendida al ver que hacían práctica de tiro y prefiere jugar al ajedrez antes que participar. Sin embargo, Makina le ofende a la otra chica que le hizo cerrar el hocico, pero Makina se va a quedar con Yuji. Después pasamos a ver a Amane, quien va a viajar en tren. Ella entonces, cuando están en los dormitorios, le pregunta si él irá a casa, pero el prota solo tiene una tumba para visitar, así que fueron en la moto de Amane allí. De camino al lugar, Makina pregunta qué clase de persona era la maestra que él tenía, y él responde que la conoció hace 5 años cuando murió su familia, pues resulta que su maestra era una asesina, en términos simples, pero que ella mataba a criminales. Fue entonces cuando se mudó a la montaña por el trabajo de ella, además que estuvo un tiempo en los Estados Unidos, y al regresar aprendió a cómo sobrevivir, así que era prácticamente como una madre para él. Una vez llegaron a la casa, vemos que era una cabaña y Gibi estuvo recientemente. El prota entonces le dio unas gotas para los ojos a Makina, pero antes de que se las ponga, ve una foto. En la foto el prota no sentía nada aún, pero su maestra le hizo levantar el ánimo y le dio una razón de vivir. Yuji aún se siente en deuda con ella por todo lo que hizo su maestra. Allí en la tumba habló presentando a Makina. Cuando ella se quedó dormida en la noche, Yuji llamó a Sachi. Tras eso también a Gibi y notificó cómo iba todo. Al día siguiente Makina iba caminando por la calle y al ver a su hermana se escondió. Ambas niñas tenían diferentes madres y su hermana Sarina nunca supo de ella hasta el día del secuestro. Al parecer, al lado de ella, Makina se sentía feliz, pero el auto al que subió su hermanita explotó. Más tarde, Makina estaba inconsciente desde que sucedió la explosión y Yumiko cuidaba de ella, pero Yuji quedó a cargo de ella. Antes de irse, Yumiko le dijo que debería investigar qué fue lo que pasó en la familia. Luego, el prota recordó cómo le dio el cheque Makina y aceptó, pero si hacía las cosas a su manera y prometió protegerla a toda costa. Yuji tiene un mal presentimiento ahora. Makina, al despertar, preguntó por Sarina, que sobrevivió por muy poco. Además, tras eso, Yuji le dice que no morirá, ni la dejará, y Makina lloró hasta dormir. En la oficina, una chica llamada Kiara le pregunta acerca de si hay otros iguales a él. Más tarde, Yuji se reunió con Gibi, pero Gibi hizo que la chica se fuera. Gibi le dio un expediente de asesinato a Yuji y él dijo que ya no matará a nadie más. Pero Makina es objetivo de asesinato y por eso le mostró eso. Ahora pasamos a ver el secuestro de Makina y allí a su padre lo golpearon y le dispararon porque iba a revelar la corrupción de su familia. Makina observaba esto y la persona que mandó a matar al padre de la niña no fue más ni menos que su esposa. Al despertar, Makina se encontraba con Yuji y comenzó a llorar. En la agencia de Gibi ya sabían que el prota escapó con Makina y tuvo que mentir diciendo que le traicionó. Además, lo empezaron a perseguir al prota y Gibi traicionó su confianza. Tras eso, vemos lo que sucedió y es que ella le pidió matar a Makina y que si se negaba, sería llevado bajo custodia. De esa manera, Yuji aceptó falsamente y empezó a escapar. Luego de ver eso, vemos que ellos antes de irse dijeron que se iban a esconder a las demás y ellas le dieron diferentes cosas antes de que se fueran para mostrar su apoyo. De esa manera se alejaron y Makina piensa que va a morir, pero Yuji prometió que no iba a permitir que le suceda algo. Yumiko entonces se despedía desde el tejado de la escuela. Al llegar a la zona comercial estaba Gibi y el prota dijo que no revelará a dónde va. Y su familia no la quería viva porque sabe el secreto de la corrupción de la familia de Irisu. Todo a la gran memoria que ella tiene. El prota piensa que es difícil de creer y Gibi le dice que se pone en riesgo protegiendo a la niña. Tras eso, ella se fue, pero Yuji se disculpó por preocuparle. Después pasamos a ver la escena de la muerte del padre de la niña. Allí Makina estuvo días al frente del cadáver y no lograba entender que estaba muerto y finalmente sintió que él le mintió. El próximo día, Yuji despertó a Makina y se escucharon gritos en la habitación de al lado, cosa que enojó a ella. Makina entonces preguntó qué hacía y el chico estaba preparando trampas para los hombres que quieren matarla. Es así que logró calcular el tiempo de reacción que tienen. En la noche ubicaron el escondite de Yuji, pero Gibi tenía un mal presentimiento.
Claramente Yuji estaba escondido. Ellos dos se escondían en un congelador. Al entrar en la habitación que simularon estar con una trampa, no los encontraron. Y encima cayeron en una trampa explosiva. Ellos creen que siguen ahí dentro y tenían razón de que estaban cerca. Así que Yuji huyó en una camioneta y ganaron tiempo. Makina, sin embargo, quería volver por el árbol de manzana que dejaron atrás. Pero Yuji le promete que lo recuperarán. Ahora la prioridad es sobrevivir. Volvemos con Gibi, quien mira un expediente y era una carta pidiendo la devolución del árbol. Durante la noche, alguien los atacó nuevamente en la zona que ya los habían atacado antes. Todo por ir a buscar el árbol. Allí, Makina se separó de Yuji y tras enfrentar a un guardia, recibió un disparo. Y estaba siendo castigada de la misma forma que su padre. Makina cayó al instante. Al llegar, Yuji dijo que ella no morirá. Ella resistirá. El prota dijo que la llevará al hospital. A la salida, Gibi lo esperaba a Yuji y tuvo que entregarla. En el hospital, la madre de Makina apareció y estaba interesada en que ella sea su heredera, pues Sarina está en un estado crítico y piensa usar a Makina. Esto para darle otra oportunidad a su hermana. Todo estaba de control internamente y Yuji se hizo pasar por mensajero, amenazando a la madre de Makina, que pedía piedad tras recibir un disparo. Pero Yuji mató a aquella mujer de manera insensible. Ahora Gibi tiene la evidencia de lo que sabe Makina y la corrupción es un hecho. Ahora la organización tiene una larga lista negra a quienes seguir y garantizan la seguridad de Makina, además de que borraron toda la información de Yuji y su servicio. Luego de lo que pasó con la familia Irisu, Yuji puede seguir con su vida con los demás en la academia. Allí todos le esperaban con mucha alegría por su regreso. Ahora cambiamos de escena. Yuji está junto a Gibi y una mujer le esperaba en su cuarto a Yuji, o eso le dijo ella. Antes de irse, ella le dio un beso. Vale, en este punto hasta yo estoy esperando el mío. Sachi justo vio la escena y no sabía qué decir. Yuji le dice que es un malentendido y el prota le dice que se vaya. Al llegar a su habitación, Amane esperaba a Yuji planchando su ropa. Ella le arregló su ropa y después pasa a intentar tentarlo de hacer algo, pero simplemente Yuji le ignora y se fue a bañar. Amane sigue insistiendo porque tiene sentimientos sinceros por Yuji. Así fue como Amane hizo la comida para él, pero recibió un mensaje de Sachi y al ver la foto, ella se puso celosa y le pidió explicaciones. Yuji esperaba de cierta forma que ella le preguntara, aunque no decía nada. Amane le dice que le perdonará si la besa. Él aceptó y ella sintió que fue muy repentino, aunque en realidad quería eso. Ella se quedó sorprendida porque era su primera vez, pero Yuji mintió diciendo que la suya también y que tendrá más cuidado la próxima ocasión. Entonces Amane cree que la besa por diversión, pero ahí es donde Yuji le dice que porque tiene sentimientos hacia él, entonces intentará corresponderle a ella, aunque no promete estar toda la vida para cuidarla. Amane entonces le pregunta si pueden ser novios, pero Yuji le pidió que si él muere, que no llore y que lo olvide en menos de un año. Así es como si ella acepta, pueden ser novios, pero le preguntó antes a Yuji si ella le gusta, a lo que Yuji dice que no entiende bien lo de los sentimientos, pero que intentará hacerlo y cree que ella le gusta. Amane se alegró por todo esto y se volvieron pareja. Amane aún no cree todo esto, incluso le dio permiso de acostarse juntos ahora, pero Yuji le dice que se apresura mucho. Yuji quiere saber por qué quiere estar tanto junto a él. Amane le dice que es por amor y empezó a llorar, pero él le pidió la verdadera razón. Así empezó a hablar, revelando que conocía a la hermana de Yuji, ya que ambas eran del club de básquet. Cuando regresaron del viaje, desaparecieron todas menos Amane, y ella era la compañera de su hermana, pero no se animó a revelarlo en todo este tiempo. Amane tras esto le muestra el diario donde cuenta todo. Resulta que hace 6 años volvían del campamento de entrenamiento y explotó una goma del auto que le hizo salir de la carretera. Esto provocó que el transporte cayera, pero parece que estaba bien tras la caída, y así fue que conoció a Kazuki, porque nunca antes habían hablado. De esta forma, ambas salieron del transporte que se cayó. La hermana del prota era muy seria y preguntó a Amane si tuviera que salvar a alguien, ¿a quién salvaría primero? Así que ella le respondió, primero salvaría a la presidenta, porque la odia. De esa manera aclara que quiere salvar a quien peor le cae primero. De a poco sacaron a todas las chicas y el profesor, y solo una chica estaba mal herida, pero todas estaban conmocionadas. No saben qué hacer en la situación, pero Kazuki se quería hacer cargo de todo, pero la presidenta se oponía a que ella se haga cargo. De esa forma, Amane y Kazuki exploraron
recorrieron la zona y no tenían señal en sus teléfonos. La brújula tampoco funcionaba y están en un punto del que no podrán salir fácilmente. Resulta que hay 4 heridos entre todos y Kazuki se iba a hacer cargo de los heridos porque leyó muchos libros y prefiere intentar hacer algo. Así es que Kazuki empezará atendiendo los casos más sencillos y después los más graves. Kazuki era muy grosera con todos y Amane calmaba las cosas. Finalmente, tras curar a todas, Amane dice que la más grave es la chica que tiene fracturas en la pierna. Ahora reportarán a la presidencia sobre todo, pero Kazuki tiene el brazo herido. Amane estaba nerviosa y dijo que haría cualquier favor por ella, ya que cayó sobre el brazo herido de Kazuki, pero ella dijo que se lo pedirá después. El sensei despertó y no sabía cómo sucedió todo. Kazuki piensa que son suertudos de seguir vivos, pero no pueden esperar porque no tienen ni comida ni agua. La presidenta se negaba a seguir la idea de Kazuki y el profesor cubrió el cuerpo de una de las chicas que había muerto. Así distribuyeron los recursos y en la noche Amane estaba nerviosa. Aún así, Kazuki estaba tranquila y fueron a dormir. La primera noche pasó y no sabían qué hacer. Empezó ahora el segundo día y Kazuki ya había despertado y se fue a algún lado. Amane la buscaba. Kazuki había ido a buscar comida y a hacer sus necesidades. Ella piensa que en 3 días no saldrán de allí. Kazuki se sorprendió al ver que Amane se preocupó por ella. Sin embargo, le prometió no irse ni dejarla sola. Una chica le dijo que Kazuki era depresiva, pero en realidad cuidaba a las chicas heridas. Kazuki estaba cuidando de ellas. Todos se dividieron tareas. De pronto, Kazuki piensa que Amane no quiere estar junto a ellas, pero ella admite que es la que mejor le cae. Kazuki se avergonzó en todo esto y cayó al agua por culpa de Amane. De repente pasó un helicóptero, pero no las notaron. Amane intentó tocar la bocina del bus para llamar la atención, pero el helicóptero nunca regresó. El profesor llevó los cadáveres de las chicas muertas porque se estaban pudriendo. Kazuki luego habló de su hermano y dice que lo consideran una decepción y que siempre los comparan. Amane empezó a llorar porque quería ir a casa y Kazuki prometió llevarla. Los días pasaron y racionaron la comida. Una de las chicas no quería comer y se siente avergonzada porque no puede hacer sus necesidades, pues se siente en un estado deplorable y se hizo encima. Kazuki más tarde le confesó que depende mucho de Amane. El profesor piensa irse el próximo día y tiene esperanza de poder salir, pero Kazuki piensa sacrificar a todo el grupo con tal de salvar a Amane. Llegó el 9º día y debían buscar recursos porque el profesor se llevó bastantes. Amane al siguiente día tomaba nota de lo que sucedía y Kazuki notó que una de las chicas tenía gusanos en su herida. La chica estaba muy mal a pesar de que la herida cerraba, por lo que no se podía mover y quería morir. Kazuki y Amane se sentían mal por ella, porque la chica cree que nunca podrá devolver el favor. Pasó otro día más y una chica ya se había enloquecido. El profesor no regresó tras más de 2 días. Empezaron a dormir más para aguantar el hambre y durmieron hasta olvidar la agonía. El perrito de una de las chicas murió y Kazuki propuso cocinarlo, porque al parecer es lo único que podían comer como fuente proteica. Kazuki entonces se hizo cargo de desmenuzar al animal para poder cocinarlo. Todas comían pero no se sentían bien. Llegó el día número 13 y la chica del perrito convulsionó. Y la chica que enloqueció aún estaba peor. Una ya no podía responder y la otra estaba muriendo por envenenamiento de sangre. Kazuki era la única que aún mantenía la compostura. Llegó el día 14 y tenían mucha hambre. Kazuki le habló de Yuji a Amane y quiere que se conozcan. El profesor apareció y había enloquecido. La chica que no podía moverse murió. Todos estaban pasando de mal a peor y Amane empezó a llorar. Llegó el día 15 y la chica que tenía envenenamiento en la sangre murió. Y la que convulsionó se suicidó. Una de las chicas comía los gusanos de sus heridas por la locura. En un punto todas llegaron a pensar que si alguien moría, otra podría sobrevivir. El profesor atrapó un ciervo y así pudieron comer. Kazuki se encontraba mal y no comía. En la noche el profesor y la presidenta se querían ir y entonces los siguieron sin que las demás les vieran. Kazuki la llevó donde estaban estos dos y el profesor tenía relaciones con la encargada, además de que cocinaron a una de las chicas. Amane se asustó y al hacer ruido tuvieron que escapar. Amane aún no creía la situación. El profesor las atacó, pero Kazuki la defendió a Amane. Se cruzaron en el camino con otra chica y ya habían enloquecido todas menos ellas dos, así que querían escapar, pero Amane
no podía con todo esto. Ella pensaba suicidarse, así que Kazuki guardó provisiones para que Amane escape y le iba a dar tiempo para que escapara. Así convenció a Amane a cuestas. Kazuki seguramente había muerto de forma muy dolorosa, pero Amane solo pudo ver cómo sonreía cuando escapó. Amane perdió la cuenta del tiempo que duró perdida en el bosque y empezó a alucinar con sus compañeras muertas, las que no habían enloquecido, y de esa manera cayó, pero estaba en la carretera en un campo lleno de lechuga y así pudo sobrevivir. Al volver a la escuela, todos la inculparon de comerse a los demás, a pesar de no haber hecho nada. Ella soñaba con las chicas que murieron. Amane sentía que debía ser castigada para sobrevivir, así que Amane confesó todo ante Yuji y quería reemplazar el lugar de Kazuki, ya que no sentía afecto por él, aunque finalmente tras acercarse a él, se enamoró de verdad y siente que no merece esa felicidad tras dejar a Kazuki atrás. Entonces piensa que la única opción es que Yuji la mate. Él la regañó por eso y le pidió que deje de disculparse y quería que dejara de intentar de reemplazar a Kazuki. Entonces Yuji le preguntó si ella lo quiere y Amane dijo que sí. El prota tras eso le dice que todos tienen un pasado doloroso y un pesar. Quizás no pueda olvidarlo, pero ya que quiere morir, le pidió vivir para él hasta la muerte. Yuji la quería a ella a su lado y Amane empezó a llorar, pero él le pidió que deje de llorar. Además, la aceptó porque es la única forma en la que no se permitirá morir y perdonará a Amane aunque el resto del mundo no lo haga. Así llegará el día en que ella se pueda perdonar. Además, el prota confía en que su hermana sigue viva. Ella planeaba dejar escapar a Amane sola. A pesar de todo, compraron ofrendas para Kazuki, pero un hombre en la calle apareció para molestar a ambos. Un obsesivo con el caso de Amane y Yuji estaba en guardia. Tras esto, se dirigieron al bosque donde sucedió toda aquella locura y cavaron donde Amane dejó las cosas. Ella dejó una carta para Amane, donde dice que todos murieron por enfermedad, todo debido al cuerpo de Hiroka, la chica que no podía moverse, pues a ella la cocinaron. Amane se disculpó en la tumba de todos los que murieron ahí. De repente recibieron una llamada de Makina, pero aquel loco del que hablamos antes era el padre de la encargada y quería venganza contra Amane. Ese hombre apareció de la nada y sacó una escopeta. Cuando volvían, Yuji solicitó ayuda al lugar donde trabajaba para evitar problemas con la policía por el caso de Yumiko. El hombre disparó a las fuerzas sin dudar. Entonces Yuji llegó con Amane, que entendió lo que hacía Yuji. El prota piensa disparar a 900 metros a este loco. Él se comunicó en código Morse con Makina para dirigir al loco a su campo de tiro. De esta manera, el loco las llevó al baño y el prota tenía oportunidad de disparar. Así que de esta manera se la llevó al baño y entonces Yuji pudo disparar. La bala le rozó el hombro y Amane aprovechó a llevar la escopeta. Las fuerzas entraron y atraparon al criminal. Amane se disculpó por todo. Yuji regresó y estaba feliz de que todo esté bien. Finalmente, el prota sentía que era un alumno más. Y así hemos llegado al final.